Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Aquí vamos con nuestra primera conversación del día. Así es, adelante, Edith. Bueno, vamos a presentar a Randolfo Rijo, es el director del 911, coronel piloto. Gracias por estar esta mañana. Me imagino que estos han sido días muy ocupados. Sí, así es. Usted Gracias. es parte de la estructura de emergencia. Sí, soy parte del gabinete de emergencia que convoca al presidente de la República cuando hay una situación que así la amerita. Entonces, bueno, podríamos comenzar por la manera y los recursos que están utilizando ustedes, algunos novedosos para nuestro país. Veíamos, por ejemplo, las ayudas que le están llevando a través de drones. En algunos casos los drones fueron utilizados, por ejemplo, en el jet set. Un poco, digamos, que nos ponga al día de cómo lo hacen para llevar tecnología al ámbito de la emergencia. Bueno, primero, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, como ustedes saben, el 911 es una agencia de coordinación que coordina los recursos de más de 30 instituciones de respuesta y coordina un volumen importante de emergencias. Por ejemplo, nosotros gestionamos cerca de 12,000 llamadas al día. Y este volumen de emergencia que nosotros coordinamos, evidentemente, solo se hace utilizando tecnología para poder hacer más eficientes los recursos que tanto tenemos nosotros como tienen las agencias de respuesta. En el caso de los drones, el 911 tiene una unidad de drones que apoya la gestión y la respuesta de varias instituciones, de la policía, del COE, de la DAE, de los cuerpos de bomberos. Y en este caso, nosotros utilizamos como de manera no tan novedosa, porque ya nosotros habíamos utilizado los drones para otros eventos, utilizamos para las comunidades que estaban incomunicadas, específicamente una comunidad de La Victoria, La Ceiba, en la cual nosotros fuimos solicitados para poder transportar raciones de lo que era el plan social para 42 familias que estaban incomunicadas en ese momento. ¿Se utilizaron específicamente con alimentos y también medicamentos o solamente alimentos? Solamente medicamentos y agua potable. Se transportaron cerca de 1.500 libras de suministros en un periodo de casi 3 horas de operación. ¿Cómo funciona el 911? Usted dice, es un órgano de coordinación. Sí. ¿Tiene el 911, digamos, a su disposición personal específico que trabaja de manera exclusiva con esta institución? ¿O cómo es que se integra con las demás? Porque uno sabe que uno llama para una emergencia y te llegan policías, te llegan bomberos. Entonces, ¿quién es formalmente el 911? ¿Cómo se integra a la Comisión Nacional de Emergencia? Mira, el 911 es una institución que está activa 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y es precisamente la institución que busca dar respuesta coordinada e integral a todos los llamados de auxilio de la población dominicana. En ese sentido, nosotros somos una de las instituciones de mayor relación interinstitucional del Estado, porque coordinamos, como dije anteriormente, 30 instituciones, los recursos en terreno de 30 instituciones. Nosotros tenemos acuerdos de servicio con esas 30 instituciones que ponen a disposición de los despachadores del 911 todos los recursos que tienen disponibles. Nosotros apoyamos a esas instituciones con protocolos, tecnología y con procesos de calidad que miden en las respuestas de esas instituciones, lo que genera una cantidad de datos que nos permiten a nosotros planificar y coordinar estas acciones. Nosotros tenemos operadores que toman la llamada, son operadores que tienen la obligación de levantar una información que condiciona el despacho de llamadas, el despacho de emergencias. Y una vez que nosotros sabemos cuál es la emergencia y dónde está ubicada, entonces nosotros ahí utilizamos a los despachadores de cada una de estas agencias. Nosotros tenemos 5 agencias primarias que son los que tienen acceso a los recursos de estas instituciones. Es decir, nosotros tenemos despachadores de los bomberos, despachadores de DGC, de Comipol, que es la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, de la Policía, de la DAE en la cuestión de salud, y así con una cantidad de agencias que ellos conocen cuáles son los recursos. Nosotros le damos a ellos
los procesos, los protocolos que ellos deben de usar, pero también los recursos tecnológicos que nos permiten utilizar de manera más eficiente esos recursos. ¿Cuántas llamadas recibe el 911 al día? Nosotros estamos recibiendo actualmente 12.300 y tantas llamadas Diarias. al día. Y las llamadas falsas, la molestosa, ¿cómo va eso? Porque siempre Nosotros, hay una queja. yo creo que las llamadas siempre ha sido un reto desde la creación y es algo, no es un problema solamente de República Dominicana, Sí, de todas partes. de todas partes del mundo. Nosotros recibimos. ¿Cuántas tenemos falsas? ¿Qué porcentaje? Nosotros pasa por encima del 60% de las llamadas. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿Encima del 60% falsa? claro, hay que entender que no son todas llamadas molestosas, no todas son llamadas, hay una cantidad importante de llamadas que son llamadas silenciosas, producidas quizás por accidentes. O sea, que llaman y se quedan callados. Llaman o se quedan callados, o el teléfono llama automáticamente sin querer. Hay algunos teléfonos que tienen que marcan fácilmente los números de emergencia. Entonces, nosotros hemos tenido conversaciones con los diferentes fabricantes de sistemas operativos de telefonía móvil que permiten generar un segundo paso, por ejemplo, en los teléfonos iOS de Apple. Para hacer una llamada automática necesita la interacción. Pero es verdad, o sea, me está sorprendiendo. O sea, hay unas llamadas que se producen por sí mismas. Sí, bueno, a las damas se le puede activar. Que dice llamada de emergencia. Sí, claro que sí. Y entonces una buena parte son silenciosas. Una gran parte. ¿Qué tantas de ese 60%? O sea, si usted me dice que hay 12.000. 12.000 tantas llamadas al día. Al día. Y entonces 7.000 y pico son falsas. No, no sirven para nada, vamos a llamar. Nosotros le decimos llamadas no productivas. No productivas, que no sirven para nada. Productivas que no sirven. Evidentemente hay un protocolo en el cual si un operador tiene una llamada silenciosa, debe de escuchar la llamada por una cierta cantidad de tiempo, buscar acciones y puede volver a llamar otra vez al número. Sí, porque puede existir una persona en riesgo que no puede hablar, claro, por ejemplo. Así es. Entonces, de esas llamadas, la gran concentración, ¿dónde es? Distrito Nacional, Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo tiene actualmente el 54% de las emergencias que se producen en todo el país. 54%. 54%. De esas llamadas, ese 54%, ¿cuáles son los barrios que más llaman? Porque hay sectores que ustedes le llaman como focos calientes, que ustedes saben que de ahí siempre pasan cosas. ¿Qué tipo de incidencia? Depende del tipo de emergencia y de incidencia que se dan. Nosotros, por ejemplo, la emergencia que más nosotros recibimos al día son los accidentes de tránsito. Claro, es la que más se da. Entonces, nosotros pertenecemos, hay una mesa de seguridad vial que lidera el Ministerio de Interior y Policía, con la ministra Farideh a la cabeza, que se da todos los viernes en la mañana, y en donde nosotros pasamos revista de cuáles son las intersecciones, los tramos carreteros, en donde se dan mayores casos de emergencias vinculadas al tema. Y claro que sí, y se toman acciones. Esta cantidad de información y data que maneja el 911 y que produce el 911 en este proceso de coordinación se utiliza para la generación de políticas públicas que buscan impactar. Pero entonces, ya que estamos en esta parte de las llamadas, preguntarle, por ejemplo, el tema de los teteos, ¿se genera llamadas, muchas llamadas? El teteo ahora que hubo... Bueno, solamente en caso de que haya algún evento de conflicto social en estos teteos, pues evidentemente generan porque la bulla, que la gente no duerme. Sí. Una de las llamadas más comunes que nosotros tenemos son las llamadas vinculadas al ruido, a la contaminación sónica. Y básicamente sí, se generan llamadas. Vamos a aprovechar este momentito para ofrecerle un cafecito, porque sabemos que está lloviendo y en estos días que son tan intensas estas lluvias, es importante calentarse un poco. Uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad es precisamente el civismo. Y hemos visto una intención desde el Ministerio de Interior y Policía de disminuir los ruidos, del plan que ellos han llamado de convivencia ciudadana. Sí. ¿Qué nivel de participación tiene el 911 en esas acciones que se están impulsando desde el Ministerio de Interior? Sí, claro, nosotros participamos con el Ministerio de Interior en la generación de información que permite que ellos puedan que impactar las zonas donde más se focalizan estas situaciones. Un ejemplo de esto son las llamadas de ruido, las denuncias de ruido,
que se dan en diferentes zonas de la ciudad, que permiten que el Ministerio de Interior focalice los recursos en esa zona. Uno de los grandes desafíos también es la atención a la violencia intrafamiliar. Así es. Cuesta, incluso ha costado en este país que las mismas autoridades comprendan qué significa que una mujer está en riesgo. Así es. ¿Qué nivel de capacitación, qué acciones se han adoptado desde el 911 para que el personal que trabaja con ustedes, no sé ni siquiera si es rotativo, pueda, digamos que atender necesidades de emergencia que se presentan en esta área de una forma adecuada, no como lo habíamos visto hasta hace unos años? Mira, se han hecho grandes esfuerzos en la reducción de los incidentes que nosotros llamamos el top 10, el top 10 de la cantidad de las emergencias en República Dominicana. Y la violencia intrafamiliar siempre ha gravitado dentro de este top 10 de emergencias que son las más comunes en el país. Por lo tanto, se han tomado primero desde el punto de vista de la generación de datos. El 911 tiene la capacidad de saber qué día, en qué zona, en qué parte del país se dan la mayor cantidad de actos de violencia de género o de violencia intrafamiliar. Es decir, nosotros podemos hacer una especie de mapa de calor o diagnóstico yo le puedo decir, de pronóstico de dónde se va a dar. Por ejemplo, el día y la hora que mayor casos se dan de emergencias relacionadas a este tipo es el 1 de enero de todos los años. ¡Wow! Cerca de las 3 de la mañana. 1 de enero de todos los años, mayor riesgo. Claro, de mayor riesgo. Y en los años anteriores, la zona del país en donde mayor se ha dado este tipo de emergencia ha sido la zona de los Guaricanos en Villamella. Entonces, esta información así muy específica merece estudio, ¿verdad? Pero también nosotros la compartimos con el Observatorio del Ministerio de la Mujer, en donde ellos tienen la obligación, la responsabilidad de generar políticas ¿Saben públicas? dónde que se dan los golpes, las mujeres se Entonces maltratan? también la Policía Nacional, la Procuraduría, hace un esfuerzo en esa zona en ese tiempo, en ese momento que nosotros, no estoy diciendo que solamente es ahí, le estoy diciendo un ejemplo específico, así como yo le puedo decir cuáles son los tramos carreteros de las autopistas que tienen mayor cantidad de accidentes de tránsito, le podemos decir también dónde se están dando. No quiere decir que se sigan dando ahí, pero le da una visión a las autoridades que tienen la responsabilidad de generar políticas públicas, dónde deben de actuar. Y el 911 siempre ha tenido esa responsabilidad en la generación de los datos. Pero sí, nosotros, cada tipo de emergencia tiene un protocolo específico. Nosotros tenemos, todo está escrito en el 911 y cada emergencia que se da, y si alguien llama con una emergencia muy creativa, vamos a decir algo que nunca había sucedido, como por ejemplo un caso bastante cómico era la llamada que nosotros recibimos en una ocasión por un supuesto mapache que se había escapado, ¿verdad? Cada vez que se da una emergencia diferente, se describe un procedimiento de cómo debe de atenderse esa emergencia. En el caso de... ¿Pero el personal rota o es un personal fijo? No, es un personal... ¿A qué te refieres con que rota? Porque uno de los problemas que tenemos en este país es que se invierte en la capacitación de personas para que se especialicen en algo y después tú lo mueves para otro lado y... La movilidad laboral del Sistema Nacional de Atención a Emergencia 911 es muy poca. De hecho, yo diría que el 80%, 85% del personal que trabaja técnico ahí es desde el inicio, está desde el inicio. O sea, realmente... el talento... O sea, no se cambió, no hubo barrida de la gente. No. Es una institución que tiene, nosotros entendemos que tiene un nivel técnico bastante alto y nosotros valoramos eso. Mire, un tema que me preocupa ahora, que nos estaba yo diciendo, tenemos noticias, por ejemplo, de que en la Máximo Gómez, en plena emergencia, se robaron cables del semáforo. Sí. Usted lo debe saber mejor que yo. Sí, así ¿Y hubo otro punto de la ciudad? ¿Usted me confirma cuál fue? Sí, hubo un punto de la ciudad en donde hubo también unos cables en la 27 de febrero en el tramo, encima del tramo del bulevar, del túnel.
Ahí se robaron también cables. Sí, ahí hubo en plena robo. lluvia. Sí, en plena lluvia. Pero eso está como medio abandonado ahí. No, porque ese cable lo que afectaba era la iluminación interna del túnel de la, de la O sea, 27. que el túnel se quedó oscura por un momento. Hubo un fallo, y eso fue increíble. Sí, eso es algo que... Entonces, estamos confirmando, sabíamos que eran 2 puntos. Está el de la máxima, pueden ser más, ¿usted sabe si hay otro más? No, nosotros no tenemos... Máximo Gómez con 27 y encima del bulevar que afectó la iluminación del túnel. Así es. Esto queda grabado porque ustedes tienen cámaras. Sí. Nosotros, ¿Cómo funciona eso? Sí, no, primero nosotros tenemos ahora, nosotros pusimos en implementación un proyecto que había empezado desde aquellos aguaceros del 2023 que lamentablemente provocó una situación en el túnel de la Máximo Gómez con Kennedy. Y ahí nosotros comenzamos a un proyecto de monitoreo cada 24 horas de todos los túneles elevados, paso de nivel y puentes como infraestructura crítica del país. Y eso se monitorea. Cualquier situación que afecte, en este caso las lluvias que afectaban. Ustedes lo tienen, Sí, por sí. ejemplo. Exacto. A Sí, nosotros eso, sí a los ladrones de ahora. No, porque no necesariamente en el punto en donde se roban, porque pueden Está robar la- en cualquier está la punto, cámara. está la cámara. Evidentemente nosotros sí participamos en la investigación, en apoyo al DICRIN, que está haciendo las investigaciones. ¿Y se Sé que tiene está muy fecha avanzada. específica de los días en que esto ocurrió? Claro. Nosotros, ¿Qué día desde que, fue? nosotros, ¿El desde que jueves? se apagó Semana el pasada. túnel, ya O sea, nos dimos cuenta que ¿Fue el cortaron. jueves o viernes? Sí. ¿Cuál de los 2 días? No recuerdo Pero exactamente. me dicen que jueves o viernes. Sí, pero ¿Qué nosotros tenemos... No había nadie en la calle. No. ¿Cómo se enteraron ustedes? Porque de repente hubo una falla en la iluminación del túnel y evidentemente se despachan unidades para verificar. ¿Qué pasó? Para ver qué pasó. Y ahí se dieron cuenta, bueno, lo que pasó fue que hubo un corte del cable. El tema de las cámaras es muy importante porque ustedes tienen cámaras en todas partes. Bueno, ¿Cuántas ojalá cámaras tuviéramos tiene el más cámaras. 911? ¿Cuántas cámaras tiene el 911? Actualmente nosotros tenemos 6.775 cámaras activas. ¿Dónde? En todo el país, pero donde está focalizada son en las grandes ciudades, tanto en el Gran Santo Domingo, Santiago, Punta Cana y Puerto Plata. Entonces, perdona, Miriam, con el tema de las cámaras me llama la atención porque es muy común que yo entreviste a una persona y me diga, porque el 911 tiene esa imagen y no me la quiere dar. Bueno, sí. que es ¿Qué le dice la gente? importante. ¿Cómo gestiona? Por ejemplo, pasa un hecho Sí, claro. delictivo, la muestra está ahí, tengo la cámara, pero Sí. ¿cómo se accede a esa imagen? Mira, el 911 tiene una responsabilidad importante con la operación y administración y rectoría de la red de videovigilancia pública de la República Dominicana. Y nosotros tenemos que garantizar, como institución que opera eso, la privacidad de todos los ciudadanos. Es un mandato constitucional y un mandato que nos da la ley de que crea el 911, de que nosotros garanticemos la privacidad de todos los dominicanos que transitan en la calle. Por esta razón, el 911 no es una institución que tiene como clientes a los ciudadanos. O sea, si hay alguna situación en donde un ciudadano entiende que necesita algún video, debe de poner una denuncia en la Policía Nacional o en el Ministerio Público para que el Ministerio Público que compruebe que existe una situación de orden que lo amerite, entonces el Ministerio Público utiliza estos videos como prueba gráfica de algo sucedido en su proceso. O sea, nosotros los principales clientes nuestros son la Policía Nacional, el Ministerio Público, sí, los clientes, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y algunos organismos de seguridad que utilizan estas cámaras. Pero ahora, actualmente, se ha incrementado esta cartera de clientes, que como yo le digo. Por ejemplo, el Intran utiliza las cámaras como sensores de tránsito para poder medir el flujo de la ciudad, con las cuales se han tomado medidas de control de tránsito que nos dicen a nosotros cómo va el flujo de la ciudad y poder modelar un poco. Eso es una de las formas. Coronel, qué bueno que usted menciona el Intran como institución, porque no escapa a nuestra atención el hecho de que en el momento en que fue destituido el señor Hugo Veras, a usted le tocó la misión de dirigir el Intran, de forma transitoria, pero ahí estuvo como director. Justo coincide su visita con el conocimiento de que ya se ha presentado una acusación formal por parte del Ministerio Público que dice que hubo
corrupción en el Intran, a lo interno de la institución, vinculado al señor Jochi Gómez. ¿Con qué usted se encontró cuando llegó al Intran y qué opinión le merece el conocimiento de esta acusación? Bueno, cuando yo fui designado en esa institución, fui designado con una misión específica. Fui designado a que la institución siguiera operando. Es una institución que tiene una responsabilidad importante en el país, en lo que tiene que ver con el control del tránsito, la regulación del transporte y un sinnúmero de responsabilidades. Al momento en que el director en ese momento pide la licencia para ponerse a disposición de la justicia, entonces el presidente decide que yo asuma la posición de manera interina. Y nosotros duramos en esa posición cerca de 9 meses, casi 10 meses, en la cual nosotros nos encontramos con una situación, primero, había una situación incómoda, ¿verdad?, por el personal. Hubo que hacer un trabajo para subir la moral al personal que realmente trabajaba en la institución. Nosotros de una vez, inmediatamente llegamos, solicitamos, eso de manera ya por rigor, solicitamos las 2 auditorías, una auditoría general a todo lo que es la institución. Solicitamos también una auditoría especial al proceso, el cual había sido cuestionado. Nosotros la solicitamos a la Contraloría General de la República. ¿La hicieron? Sí, claro. ¿Y le dieron los resultados? ¿Todavía Claro está que usted sí. cuando lo terminaron? No, los resultados no. Cuando yo terminé, me dieron los resultados de una auditoría, pero no de la auditoría especial que todavía ¿Y continuaba. la especial qué buscaba? ¿Qué significa una auditoría especial? Bueno, era una en este auditoría contexto? focalizada específicamente al proceso. Por Del ejemplo, nosotros semáforo. llegamos y encontramos una infraestructura semafórica que estaba a medio instalar, ¿verdad? Nosotros no sabíamos qué se había instalado, qué se había pagado, qué se había todo. Para poder entender, nosotros necesitamos la ayuda de la Contraloría, que era quien nos iba a decir a nosotros qué se había instalado, qué existía, y básicamente una auditoría especial. Pero no llegaba a tener esos resultados a mano. No, nosotros simplemente la solicitamos y dimos todos los medios y recursos para que tanto la Contraloría como el PEPCA y los órganos de control del Estado hicieran sus investigaciones. El actual director, Milton Morrison, ha presentado una acusación en contra de la empresa de Color, Sí. indicando que intentaron sobornarlo para que continuara el contrato con Decolor, que es la empresa que se encarga de la renovación de las licencias. ¿En algún momento hubo un intento de soborno cuando usted estuvo ahí? No. Realmente nunca hubo un intento de soborno, ni mucho menos. La relación que nosotros tuvimos con la empresa de Color fue una relación cordial en donde era un servicio que nosotros encontramos que estaba funcionando de manera, entiendo yo, de manera correcta y básicamente siguió operando. Se acercaba el periodo de la renovación, incluso tengo entendido que por eso las presiones para que se renovaran y compras y contrataciones dice que hubo varias adendas. ¿Le tocó a usted hacer alguna de esas adendas? Sí, claro, sí. Hay que entender algo. Cuando nosotros llegamos allá, dentro del mismo proceso de auditoría, se auditaron, en el proceso de la auditoría general, se auditaron todos los procesos de allá del Intran. Y entre esos procesos también estaban las operaciones que se llevaban con esta empresa de Color. La auditoría, al momento de nosotros estar allá, no nos había dado ninguna alerta de nada. De hecho, habían 2 adendas, una adenda que había hecho el director, creo que Rafael Arias, en la cual se revisaban algunas situaciones burocráticas. Hubo una segunda adenda que firmó el director en ese momento, Hugo Veras, en donde se modificaba el precio del producto, que era la licencia que ofrecía pero se utilizaba para esto un mecanismo de pago que es un fideicomiso mediante el cual se pagaban esta empresa
Esto está en un acuerdo, en el acuerdo de concesión que tenía la empresa de Color. Pero compras y contrataciones supervisó estas adendas. Sí, entiendo que sí. Compra y contrataciones, no lo sé realmente, si estas adendas, pero no creo que haya sido potestad de compra y contrataciones supervisar las adendas. Lo que sí es que al momento de nosotros llegar, nosotros encontramos una situación de déficit en torno a lo que se cobraba por el servicio y lo que lo pagaba el Estado en torno a eso. Lo que había producido una deuda entre lo que costaba la licencia y lo que el Estado pagaba. Entonces, producto de ese déficit, cuando en el momento que se me presenta a mí que había una deuda importante producto de ese déficit, nosotros decimos, bueno, hay que revisar la deuda. Nosotros duramos unos meses revisando esa deuda. Cuando se pudo comprobar que había realmente una deuda y que había una adenda que decía que el precio había aumentado producto de la inflación. Ya hay que entender que ese contrato tenía casi 20 años ¿Se procedió entonces a hacer la adenda? Se procedió a registrar una tercera adenda que buscaba lo siguiente. Esta tercera adenda lo que buscaba era registrar, porque como este proceso de estas dos adendas generaban quizás una diferencia en el monto, para el pago de esa adenda había un procedimiento que se hacía a través de Fimóvil que no necesitaba que estas adendas estuvieran registradas en Contraloría para hacer más ágil el pago. Sin embargo, cuando llega el proceso de que hay un déficit y que lo que se cobra no es suficiente para poder pagar, para poder auditar eso por la Contraloría, yo someto el registro de esa adenda a la Contraloría, que buscaba dos cosas. Primero, que la auditoría tuviera conocimiento de que se estaba pagando esto, ¿verdad? Y también ponerla en conocimiento de que en algún momento había que pagar esto con fondos públicos y que la verdad es que todo lo que se paga con fondos públicos y con libramiento debería estar auditado por la Contraloría, y para que la auditoría lo audite necesita ellos tenerlo registrado el contrato. Por esa razón nosotros firmamos una tercera adenda que lo único que hace, básicamente, hace dos cosas. Primero viene a darle conocimiento a la Contraloría de que existía este procedimiento de pago, y también viene a reconocer el déficit que existía y una proyección de deuda que se da tomando en cuenta el histórico de lo que se va a pagar producto de hasta la fecha del vencimiento del contrato. Lamentablemente el tiempo se nos agota, coronel, que hemos entrado también en esta fase que fueron parte de que digamos que de sus responsabilidades, claro, porque fue una responsabilidad, una papa caliente que le pusieron en sus manos a usted el momento que usted tenía el 911. Entonces le dice, mira, te encargas de las emergencias, me va y me resuelve esa emergencia, por favor, que tenemos en el Intran. Sí, usted va al Intran. Pero bueno, miren, nos han escrito mucha gente, hay muchas quejas de los teteos, del ruido, y yo le prometo a la gente que las quejas que tienen, porque dice que si llaman por un teteo, que si no le hacen caso, o piensan que son llamadas molestosas, y me dice una señora, dele mi número porque yo no hago llamadas molestosas, y tengo un teteo enfrente todos los días y me están diciendo que soy molestosa. Entonces, quizás para poder resolver, sí, claro que sí. Y que si la gente necesita a veces que le crean, entonces yo me imagino que también ustedes tienen mecanismos por si califican algo de molestoso que no sea tal. Lamentablemente tenemos que irnos a la pausa porque tenemos una entrevista breve. Se me quedan preguntas, pero bueno, tenemos una entrevista con el doctor Antoine Perret. También vamos a hablar de temas de seguridad. Cuando regresemos de la pausa, está de visita en nuestro país y los recibimos con mucho gusto en nuestro espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días.